Esta es una tradición que, bueno, viene desde nuestros orígenes del país, de la fundación de nuestro país. En la historia está presente y sí consideramos que los valores de este sector de la población, de los boyeros, dieron cimiento para lo que somos hoy día los costarricenses, esa sencillez, solidaridad. Cuando los españoles comenzaron la colonización de Costa Rica, lo que abrieron fue un camino de mulas. Ese camino de mulas enlazaba, digamos, Cartago con San José de la Boca del Monte, con Cujuquí, Pacaca y Ciudad Colón. Y entonces eran caminos de mulas. La carreta que trajeron los españoles no duró mucho, primero porque no habían caminos para ella y segundo porque era una carreta cuyas ruedas eran de radios y en los barriales de los trópicos ahí se quedaban pegadas. Y era un armastote muy, muy grande, muy pesado. Ahí le fueron haciendo las modificaciones, le pusieron la rueda enteriza para que cortara el barro, la redujeron de tamaño y terminamos teniendo la carreta que hoy conocemos. Cuando se desarrolló la producción de café, la gente comenzó a utilizar las carretas y la primera exportación fue en 1820. Entonces el gobierno se interesó en abrir lo que se llama la carretera nacional. Y valga la oportunidad para decir que carretera no es para carros, carretera es para carretas. Entonces abrieron una trocha más ancha, fueron empedrando algunas partes, fueron haciendo puentes en otras y enlazaron Cartago con Punta Arenas a través de todos estos pueblitos que conocemos. Comenta un historiador que en el puesto del resguardo, se llama el puesto de aduanas, ahí en Río Grande de Atenas, contó 700 carretas en un día. Imagínense que ese era un tráfico constante de carretas que iban y venían, iban y venían. En la finca de mi abuelo, en una zona que actualmente está cerca de Ciudad Quesada, había 7 u 8 yuntas de bueyes, porque era cafetalero. Y entonces no existían los chapulines para jalar el café, sino lo jalaban en las carretas. Ese fue, digamos, el gran auge de la carreta. En esta ruta que se estableció entre San José y Punta Arenas, eran jornadas muy largas, de 15, 22 días ir y volver. La jornada de una yunta de bueyes normalmente es aproximadamente unas 6 horas, 8 horas, depende de las condiciones topográficas y dependiendo del clima. Eran largas jornadas y había que descansar en algún momento. Entonces hacían unas paradas, por decir así, hacían lo que llamaban un cesteo. Ahí descansaban bueyes, boyeros y todo, ¿verdad? Entonces se reunían para tomar alimentos, para descansar, alimentar a los bueyes y contar sus anécdotas. Entonces, lo interesante es que alguien veía dónde estaba un cesteo y venía y ponía una ventecita de comida. Otro venía y ponía una pequeña pulpería donde vendía fósforos, candelas, carburo, que se usaba mucho para las carburas, y ahí se iba comenzando a formar un pueblo. Así que los pueblos tales como San Mateo, Orotina, Atenas, Desmonte, lo interesante es que fueron generando el desarrollo también humano a raíz de esa necesidad que tenían los boyeros. Bueno, la cultura del boyeo
es un enfoque que se tiene a nivel de económico, cultural y social. Era el único medio de transporte, era la manera de sacar lo poco que se producía, y en el caso del café ya era lo mucho que se producía, y la traída de productos, que eso hay veces se omite en los comentarios. Ellos iban con café, pero venían con productos que traían los vapores, como les decían, y surtían los almacenes del Valle Central. Era el aspecto social, los paseos de la familia los fines de semana en la carreta, con el manteado ahí, con el toldo. Las visitas donde la abuela eran en carreta. La visita, la llevada al hospital de los enfermos era en carreta. La tríada es un concepto muy de acá que consiste en una unidad de 3 elementos: los bueyes, la carreta y el boyero. Don Constantino Láscaris la definía con otra palabra muy semejante. Él le decía la trilogía, pero se refiere a lo mismo, a la yunta, al boyero y a la carreta como un conjunto. Que es cierto que la yunta va a trabajar con el arado, está bien, pero lo usual que uno tiene en la mente, lo que se llama el posicionamiento mental, es yunta, boyero y carreta. La relación que existe entre un boyero y sus animales es de hermandad, es un amor de familia. No hay dinero que pague el valor que tiene un animal en la vida de una persona. Es su sustento, son sus socios. De ahí, hace tal vez unos 5 años, unos bueyes negros que tenía yo, eso sí me dolieron mucho porque tuvieron 10 años conmigo. Tuvimos que echarlos para carne porque se me habían jodido. Y trabajando lo mismo, se resbaló la mano uno y se desgarró, que dice uno, la carne. Tuvimos que echarlos para carne. Para el boyero, la yunta de bueyes es lo más. El boyero puede tener los bueyes más feos, pero para él son los más bonitos. A veces don Neno se acerca ahí al lindero y los animalillos saben que su amo está. Igual que un perrito, se vienen corriendo a verlo, a ver qué les trae. Ya don Neno les hace cariño y otra vez se vuelven a ir. ¿Quién imaginaría que un animal como esos, que pesa toneladas, puede tener esa relación de tanto cariño con su amo? Toda la vida he trabajado con bueyes, gracias a Dios. Y lo primero que yo recuerdo es que la familia de nosotros, por parte de los hermanos de mamá, ellos sembraban arroz, todos los llevaban allá. A mí me llevaban como de 6 años y eran unos bueyes mancitos, yo los llamaba. Y los hermanos de papá también, en Huechipelín, de Escazú, pero yo optaba. A mí nunca me pusieron a la escuela, solo trabajo. Pues los abuelos míos tenían siempre mucha yunta de bueyes, y por parte de papá. Y papá siempre tuvo bueyes. ¡Ay, viene chiquitito! ¡Ole! Abuelo, los grandes son los Olis. Un tiempo todo yo me crié al frente de la plaza de San Isidro. Yo muy chiquitillo que iba a la escuela, yo me dejaba a papá para que me llevara al trapiche de San Joaquín. Entonces ya mi mamá, cuando yo llegaba, ella no llegaba en las tardes, ya sabía, y aquel señor del cajuete ya sabía que el chiquillo, para ya mamá sabía que yo no llegaba a otra parte, yo no me iba, sino que papá me llevaba a bajar cañas hasta San Joaquín. Ahí pasaban al frente del mercado, ahí le daban un fresquillo y le compraban un pan y ellos se tomaban un par de traguillos y seguían la carretera. Ya los bueyes conocían el camino, como no había tanto carro, los bueyes iban solos al trapiche, ya casi. Y aquí ya salimos a las 2 de la tarde y íbamos arrimando el trapiche a las 6 o a las 7 de la noche, según el tiempo. Ahí amanecíamos, dormíamos, hasta que otro día nos daban la tarea de dulce. Yo chiquitillo me gustaba ir al trapiche más que todo porque iba a dormir en el pagazo, que era muy calientico, y a tomar espuma, que dice uno cachaza. Sí, desde muy pequeño, de que yo tengo uso de razón, porque en la casa todo el tiempo donde mi papá vieron bueyes, y entonces las primeras experiencias eran
andar con mi papá ahí detrás, para andar un ratico en carreta. A uno le gustaba andar un ratico, por lo menos en carreta. Bueno, yo no me crié en el centro de Ojancha, sino en las montañas de Ojancha. Y entonces sí, ahí había mucho buey. Cada vecino tenía su yunta, o tal vez dos, porque ese era el medio de transporte que había para todo. Tanto para trabajar como para cualquier transporte. Muchas veces había que sacar a un enfermo en camilla, en una carreta. No había ningún transporte. Esto empieza desde hace muchos años, desde que yo era muy niño, porque esto lo traemos por tradición. En nuestra familia, mi papá y mi abuelo, ellos se dedicaron toda una vida a la confección de yugos. Y de ahí, a través de los yugos, me fui iniciando en lo que fueron las carretas también. Sí, en el caso mío, desde muy niño, aquí a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, subían las carretas con los bueyes que jalaban el café, jalaban la caña, el maíz. Aquí era todo, lo que era el trabajo era con los bueyes. Bueno, mis papás me llevaban desde pequeñita. Ya cuando empecé a agarrar los bueyes, ya fue como a los 8 años o 7 años. Sí, siempre me ha gustado mucho participar y sobre todo para mantener la tradición. No, yo anduve desde los 8 años con mi papá. Trabajaba igual en una finca. Andaba llamando bueyes, guiando los bueyes. Ya después, ya él salió de la finca. Como uno le ha gustado esto, andaba así, ayudándoles a algunos. Ya después me hice mi yuntica bueyes propia. Y ahí seguí adelante, aquí hasta el día de hoy ya. Eso ya lo traíamos, ¿verdad? Porque mi papá siempre, vamos para que me ayuden a echarle comer a los bueyes, jale para que me ayude para que me llamen los bueyes, vamos a ir a sembrar, o jale porque voy a ir a sacar un poco de frijoles. Entonces siempre andábamos detrás de él, ¿verdad? Don Neno es un adulto mayor. Toda su vida ha sido un campesino. Toda la vida ha trabajado con bueyes. Sigue trabajando, sembrando frijol, sembrando su maíz, como dice él. Y yo lo voy a pasar con las mazorcas y contándome cómo va cada uno de sus cultivos. Don Neno es como tantos campesinos que tiene Costa Rica, un arrendatario. Un campesino que ha trabajado la tierra sin tener nunca un pedazo propio. Un hombre que hizo muchos intentos cuando joven por tener una parcela, pero le llegó la edad y se acabaron las oportunidades. Y actualmente, para poder gozar de ese placer de trabajar la tierra, aprovecha los espacios que la gente no ocupa y que de buena fe le prestan. Y él a cambio da parte de su cosecha. Nosotros los criamos mucho en los trapiches, estábamos chiquitillos. Una vez no me dormí yo porque tenía 22 días de estar en el trapiche, porque el señor molía y molía caña y había que estar quitando bagazo, y ahí los llegaba el almuerzo, la comida y los dormíamos pero descansados en los montones de bagazo. Y una vez un carajillo de Roberto Espinosa, era muy vagabundo el cabrón, y no me dormí yo. Pero bien dormido, calcule que si estaba dormido, que no sentí, me llenó los ojos de espelma, aquí, el hueco del ojo. Y después me levanto todo asustado y no sentí ni lo caliente, calcule si estaba cansado. Es que en los trapiches sí lo cansan a uno, jalando caña y bagazo. Y el hijo de puta muchacho hasta que se moría de la risa. Casi me tuerté el hijo de puta. A mí me llamó mucho la atención cuando en algún momento me doy cuenta de que muchos de los dichos y refranes que nosotros tenemos en este momento tienen su origen en esos boyeros de finales del siglo XIX. Por ejemplo, eso de se montó a la carreta. En ese tiempo yo le echaba y estábamos jalando cosas y eché los bueyes por delante y ya tenían camino los bueyes.
Pero por dicha andaba con Nardo, mi hermano, que era el que arrancaba zacate. Y ahí cuando se dio cuenta iban los bueyes jalando la carreta con las ruedas para arriba. Y yo no me veía y se vino en carrera y me sacó de debajo un montón de coste. Casi espanto la mula. Y ahí caí boca arriba y no me podía ni enderezar ni nada, pues me cayó todo el coste encima. Casi me muero ese día. En una vez que me pasé unos tragos, andaba con otros compañeros míos. Ya yo me había unos tragos cuando estábamos trayendo un maíz en la montaña, cuando estábamos trayendo un maíz. Y yo me metí en unos tragos de Guarecaña, de donde estaba, que había que dejar el maíz a un cafetal que tenía en la casa, me quedaba más cerquita para venir. Entonces vine y pasé y cargué el café en la casa. Voy y entrego el café y me ahí con el Guarecaña y me pasé a la cantina. Yo me monté en la carreta, güey, entonces la carreta viene con el sobrecajón y le pongo el pie encima del sobrecajón y el mecate. Pero yo como estaba guareado me vine y me agarré la carreta y los güeyes venían buscando la casa. Allí en el frente de la escuela, la carreta dio vuelta, se volcó. Pasó encima de ellos y los güeyes dieron el rumbo de la carreta, las ruedas por cada. Y yo agarrado el paral, por el cuchillo que he botado por allá y el chuzo. Y la carreta dándome golpes en la rueda. Cuando ya llegó la autoridad y todo, y me dicen, Fonseca, ¿qué le pasó? Y no, yo nada. Dime, aquí está el cuchillo y el chuzo. Se lleva usted los bueyes, yo me los voy a llevar. Cuando ya me voy a bajar de la carreta para meter los bueyes, ya no pude pararme. Ya te me había enfriado el golpe de la carreta. Y así, estoy con las piernas hinchadísimas. Don Neno es un hombre al que admiro porque tuvo hijas mujeres. Le enseñó a sus hijas a trabajar en la tierra. Les enseñó que las hijas también, siendo mujeres, tenían todo el derecho a oler a tierra, que tenían el derecho a trabajar en el campo, porque más que obligación era un derecho, era un privilegio. Para nadie es un secreto que en mi familia no hay varones, solamente habemos mujeres. Entonces, obviamente, mi papá ocupaba a quien le ayudara con los bueyes. Entonces, todo eso hizo que nosotros fuéramos las que tuviéramos que irle a ayudar a él. De ahí con Anita sí me ha ayudado mucho, ella hasta arar y todo. Y a llamar bueyes, y cuando no había quien llamara a esta, iba a llamarme los bueyes. Por si a ella le ha gustado siempre los bueyes. El papel de la mujer dentro de la cultura del boyeo es excepcional. Quienes quedaban cuidando los animales en las fincas, haciendo los negocios del cuidado de las fincas, de las parcelas, participaban en el cuidado de los bueyes, cuidando a los hijos, apoyándolo, queriéndolo, estimulándolo y también jalándole los mecates cuando se metía los traguitos. Es muy importante, más que nada en el trabajo, porque la mujer se levanta, prepara un almuerzo. En aquellos tiempos preparaban almuerzo en hojas, su cafecito y todo. Cuando uno ya se iba, llevaba tanto alimento para los bueyes como para uno también, porque uno está muy ocupado listando los bueyes y todo eso, y uno no se va a poner a hacer eso, menos yo que soy mal cocinero. Siento muy bonito porque se ha dejado de lado el machismo y también las mujeres somos fuertes y valientes, ¿verdad? Sabemos enyugar, sabemos jalar los bueyes. En mi caso, yo llevo la yunta, yo los llevo al camión, yo los bajo, mi papá me ayuda a enyugar, pegamos la carreta, yo los jalo, yo los vuelvo a enyugar con mi papá y otra vez al camión. Yo hago todo, no dependo de que nadie me haga nada porque sinceramente de eso se trata. Los roles de una mujer en la organización de unas fiestas patronales, lo aseguro, sin mujeres no habrían fiestas, sin mujeres no habrían desfiles. De lo que yo he visto, por ejemplo, en San Jerónimo, que he tenido la oportunidad de ver a don Neno y a su familia, y principalmente a María Luisa y a Clemencia en ese acompañamiento, y he visto a Luisa sacando permisos y corriendo de un lado a otro y organizando lo que son la entrega de regalos,
el cesteo, donde hay que darles un poquito de cena, donde hay que hacer un agua dulce, donde hay que hacer tamales, donde hay que cocinar al día siguiente para darle el almuerzo a los boyeros. Después de la actividad, definitivamente la labor que una mujer hace es insustituible. Ahorita la participación de la mujer en el boyeo, por lo menos en los desfiles, viene siendo como un hobby para algunas de ellas, ¿verdad? ¿Qué sucede actualmente? Antes era una profesión casi que invisible hacia la vista de los varones o de la misma sociedad, pero no era que no habían. Y obviamente, en el caso mío, si no había hombres, ¿a quién le tocaba? A nosotros, ¿verdad? Pero actualmente sí hay, trabajan algunas pocas, pero sí hay. Yo siempre digo una cosa, como educadora yo digo, las personas no pueden querer lo que no conocen. Bueno, a mí me gusta todo, desde que inicio el yugo, me gusta todo, de ver el trozo de la madera, iniciarlo, ver ya cuando queda el yugo terminado, cuando se dibuja, y lo que más me gusta es verlo cuando está en la yunta de los bueyes, que ya va contra el trabajo, y ver un buen yugo, que lo fabricamos aquí, que lo hicimos aquí, y eso es lo que me gusta más, es eso. Yo me encargo de todo lo que es la madera, el lijado, el preparado, hasta la pintada, y el dibujo ya se encarga mi esposa. Yo desde muy pequeña he pintado. Inicié con los yugos, empezaron los clientes a decir, ¿usted pinta carretas? Yo, no pinto carretas. Resulta que un día un señor llega y me dice, Lisbeth, pínteme una carreta. Le digo, no, yo no sé pintar carretas. Le voy a traer la carreta y usted me la va a pintar. Y él llegó y me dejó la carreta. Me decía mi esposo, sí, hágalo, usted puede. Me costó muchísimo lograrlo. Pero bueno, Dios es muy bueno conmigo y me dio esa habilidad y lo intenté y lo logré. Y al Señor le gustó mucho la carreta y así fue como empezó sobre las carretas. Uy, vieras, es hermoso. Vieras cuando vienen a llevarse en las carretas, han parado carros a preguntar, a admirarlas, a tomarle fotos. Pero es tan hermoso ir como al desfile de Los Ángeles y ver las cantidades de carretas que pasan, los yugos trabajados acá. Si hay una actividad auténticamente costarricense, con jirones históricos como estos que hemos hablado, es los desfiles de bueyes. En esa época, como las caravanas era tan larga, si ustedes el día de hoy observan un desfile que tiene 100 yuntas, vemos que cubre 4 cuadras en un pueblo, en una ciudad. Entonces era muy difícil para el jefe de la caravana dar indicaciones. Entonces ahí fue donde tuvieron la feliz idea de utilizar un caracol para dar todas esas órdenes, esas indicaciones, a dónde iban a cestear, en qué momento arrancar, continuar con la gira, dónde hay un mal paso. Hoy día, nosotros en memoria de esos abuelos, de esos grandes boyeros, abrimos y cerramos los desfiles con un caracolazo. Y lo llamamos jocosamente el celular de los boyeros. Encontró la gente una manera, una expresión popular de traer las yuntas de bueyes a los pueblos como un atractivo para las fiestas, a los festejos. Entonces comenzaron la gente a hacer desfiles. Ya a finales de los 90, iniciando el 2000, inicia otra vez como que retoma fuerza lo que es el boyeo Costa Rica, porque nosotros empezamos a sentir que había más encargo. Al haber más encargo era porque se estaba trabajando más con los bueyes, ¿verdad? Entonces más yugos, más carretas. El boyeo perdió importancia dicen algunos historiadores que cuando llegó el Jeep, cuando llegó el famoso Jeep Willys,
Pero la verdad es que ahí fueron otros tipos de carros llegando, llegaron los tractores y sustituyeron en ya las aradas en los terrenos, los transportes de cargas, ¿verdad? Y ya dejó de ser importante la yunta de bueyes. Sin embargo, hay en este momento en Costa Rica algunos lugares donde la yunta de bueyes sigue siendo indispensable. En este caso, aquí donde estamos, todavía se trabajan los bueyes para alistar los terrenos en tiempo de invierno, tiempo de verano, que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero se trabaja sea para arear, para cebolla o para sembrar las papas. Bueno, el buey tiene pues sus ventajas, que se mete a todo lado, partes muy paradas, entonces los bueyes sí pueden entrar y la máquina no. Yo diría que el trabajo de los bueyes apermaza menos el terreno y el terreno queda suave. Y el tractor sí rompe mucho, pero todo lo queda apermazado. Los bueyes siempre se ocupan, hay mucha gente que los ocupa, echan 2 o 3 surcos por el mismo lado y ahí van tirando caña, que quede la zanja bien honda, así siembran la caña. Como en la montaña, pues aquí mismo que hay partes que hay todo lo que uno puede para sacar ciertas, que con los carros que hay ahora tendrán por todos lados. Pero en las carreteras y estos caminos ya no pueden meter los bueyes, los carros muy incómodos. Entonces siempre ocupan los bueyes. El que haya sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad, se supone que es un compromiso que deben tener los gobiernos por procurar que la tradición se fortalezca y que no desaparezca. Eso está en papel, es lo que la ley dice, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Iba a salir una guía didáctica y yo dije, ay, qué bonito, porque yo que soy educadora, pero sin embargo espero que antes de pensionarme pueda ver con mis propios ojos que esto se dio. Me pensioné y nunca lo vi. Por el fervor que nosotros les tributamos a esta cultura. Pero resulta que los planes de estudio no contemplan eso, que sería maravilloso en la semana cívica enfocarlo profundamente y siempre todos los días del año lectivo. De ahí, los desfiles están por los boyeros. Hay un montón de trabas y un montón de cosas que les han puesto y que, ¿verdad?, para ninguno es un secreto. Cuando comenzó lo de la UNESCO, entonces que iban a hacer unos carnets, que les iban a dar un carnet especial para que si usted tenía que trasladar sus bueyes de un lugar a otro, ¿verdad? Que si usted iba a hacer un desfile de bueyes, entonces, ¿verdad? Vea que hay que pagar un permiso de SENASA para poder hacer un desfile de bueyes y pagarles, ¿verdad? Y ellos vienen y que hay que tener veterinario, obviamente, y todo el montón de requisitos, ¿verdad? Inclusive, fíjese que nosotros, bueno, al menos yo organicé dos desfiles 2 años aquí en el Carmen y lo organizamos 2 años, pero uno solo no puede. Definitivamente la municipalidad nos dio algunas cosas, pero no nos dio lo suficiente como para poder traer gente de todo lado, porque esto sale ahora, en este momento sale carísimo. Ahí es donde nos damos cuenta que las autoridades obstruyen, que amparadas en la ley manejan un doble discurso y que no colaboran, que a veces parece que se les olvida que hay un compromiso de preservar la tradición y que lo que hacen más bien es impedir el desarrollo de esas actividades y en algún momento determinado puede tener una afectación directa a tal grado que pueden llegar a desaparecer, porque eso cansa a los organizadores. Hemos estado encontrando dificultades para hacer los desfiles, sobre todo por el uso de las rutas, de las carreteras. Tal vez desaparecer no, por lo menos en el mediano plazo. Lo que sí quizás va a haber que darle es un giro diferente a esa presentación. El pueblo que tenga facilidad de tener unos caminos vecinales, muy bien, montar el desfile por ahí, hacer un lugar donde lleguen los carros, llegue la gente, o una finca grande en donde tengan facilidad, donde entonces se hace recorrido y se hacen estaciones, ¿verdad? O sea, buscar mecanismos donde utilicemos lo menos posible las carreteras.
pero esperamos que la solución aparezca y que los boyeros continúen desfilando y engalanando las fiestas patronales de las comunidades. Con mucho optimismo a los desfiles de carretas, porque veamos que en casi todo el país se hacen desfiles de carretas. Es una remembranza y un honor a quien honor merece, como es el boyero, gestor del trabajo y de los valores correctos de los hombres valientes y las mujeres también valientes que forjaron este país, que lo podríamos sintetizar, la democracia costarricense, que se está empañando y que tenemos que luchar para no perduren todas las malas costumbres, imitar a los boyeros honrados y trabajadores. Y para que siempre, siempre, siempre en nuestro país vivan el trabajo y la paz. Y sobre todo hacemos hincapié en esa participación de jóvenes, de mujeres y de niños en querer desfilar con sus yuntas de bueyes los días en que hay esas actividades. Y más bonito todavía, ver un abuelo enseñando a su nieto a pegar la carreta, a enyugar, a trabajar con los bueyes. Eso para nosotros, mi señora y yo, que somos rescatadores de eso, nos alegra montones ver en un desfile unos abuelos y ojalá la abuela y la mamá, esos montados ahí en la carreta, que eso es muy común. Cambiado porque las nuevas generaciones de boyeros, bueno, desde 18 a 25 años, digo yo, los jóvenes, le han ido enseñando los papás a seguir con la cultura boyera, como me han enseñado a mí. Entonces, ya que nosotros tenemos el privilegio y el poder de mantener la tradición y continuar, me gustaría, bueno, yo siempre he dicho, hasta que Dios me preste la vida, seguir adelante, ya que es algo que he aprendido de mi abuelo y de mi papá. Yo veo mucho semillero, o sea, hay muchos compañeros míos que tienen hijos y nietos que están metidos de lleno en la actividad de los bueyes. Eso quiere decir que está muy difícil que nos saquen del ring, como dicen. Entonces, de ahí nace que esto no se va a perder, porque así es. No, y los desfiles hay ahí van, que ya uno, tal vez, si Dios le da vida ya no podrá tal vez decir, pero ahí siguen los chiquillos, la gente va criando si les gusta mucho. De eso se trata, que no se pierda la, porque ya uno ya cuántos boyeros hemos enterrado nosotros, y también no muy mayores, no muy jóvenes. Y ahí siguen los chiquillos, les gusta. Para mí es un sentimiento bonito porque mi abuelo, si lo ha querido así, yo siento que hay que respetárselo, hay que seguir con él hasta que él ya no esté y darle seguimiento. Mi abuelo siempre nos ha dicho que aunque él muera, sigamos adelante, que no le quitemos las carretas, los yugos, que nunca nos avergoncemos de esto. Y para mí es bonito, porque nacer en una familia boyera es para mí algo muy, muy importante. No todos tenemos ese privilegio. Y saber que puedo ir a un desfile con mi abuelito y también ver lo bonito que se expresan de él en los desfiles. Para mí el apellido que yo llevo es muy importante y creo que mientras yo viva voy a seguir con eso, aunque ya a nadie en mi familia le guste, aunque sea con bueyes de palo, pero voy a seguir andando en los desfiles hasta que Dios me preste vida, por él y por mi papá, que son los que me han enseñado esto tan bonito. Yo creo que para una persona que le digan que es boyero,
Es algo muy bonito y además para uno el ser boyero representa el haber nacido en este país. Y ahí, hasta que me entierren. Sí, porque yo creo que no, esto no me lo van a quitar muy fácilmente. Muy fácilmente. Y yo nací eminentemente de piso de tierra. Y lo seguiré haciendo. Y el día que me entierren me van a tener que enterrar en una carreta. No, ya un por sí ya uno está viejo, ya yo siempre me quedo con los bueyes, hasta que Dios quiera, como dicen.